Dice Hechos 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada le pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dando la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, se la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor. Gracias te damos una vez más, oh Dios, tantas maravillas que haces en nosotros. Disfrutamos en verdad estar juntos, reunidos, un grupo de tus hijos como iglesia, y escucharnos el uno al otro cantar. Eso alienta el corazón. Disfrutamos cada cántico. Ahora abrimos la Escritura porque sabemos que es el medio que has utilizado, que utilizas tú ahora para hablar a tus hijos, a tu iglesia, llamar a los pecadores a la fe, fortalecer a los creyentes, animar aún a aquellos que se encuentran débiles. Por eso queremos pedirte tu bendición, la influencia de tu Espíritu Santo también en esta hora, oh Señor. Queremos aprender, atesorar lo que la Escritura dice, aplicar a nuestra vida, conocer un poco más de tu carácter también. Te pedimos entonces que tú bendigas este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una frase muy popular, o un dicho tal vez, que aún hoy se sigue utilizando. Algunos se la adjudican al humorista popular llamado Alberto Olmedo, ya falleció. No sé si él la inventó, pero por lo menos parece ser que él la popularizó. La frase dice: siempre que llovió, paró, ¿verdad? Pareciera ser que en esta etapa, o en esta porción que nosotros estamos leyendo, es la que está atravesando la iglesia, ¿verdad? La tormenta de la persecución había venido con ímpetu, encabezada por un tal Saulo de Tarso, que se había encargado de aprisionar a los creyentes y de consentir en la muerte de estos. Era verdaderamente un cazador de cristianos, pero finalmente el Señor conquistó con el Evangelio el corazón de esta persona, y de cazador de cristianos pasó a ser un hermano en la fe, ¿verdad? Y esto trajo alivio a la iglesia del Señor. Ahora aquel que era tu enemigo lo tenés de tu lado, tu mismo equipo, por así decirlo. Y esto trajo paz a la iglesia, por eso así comienza el versículo 31. Pero a esto también hay que sumarle ciertos cambios políticos que se produjeron en aquel entonces, tal vez año 37 al 39. Un nuevo gobernador que asumió, Poncio Pilato fue derrocado, y sube un tal Vitelio, así es el nombre, Vitelio, se lo conocemos hoy. Y a diferencia de Pilato, este hombre promovió el orden, la estabilidad social, y a su vez restringió un poco la acción de los judíos. Entonces estaban un poco más limitados a accionar contra los cristianos. Y por eso el versículo 31 comienza así: que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Era un tiempo de quietud, de paz, porque tenías al enemigo de tu lado. Las condiciones políticas también contribuían a esa. Dice las iglesias, aquí, ¿verdad? El versículo 31. Pero en la mayoría de las traducciones, o aún de los manuscritos griegos, dice la iglesia.
hablando específicamente de la iglesia como una sola y no haciendo una referencia a denominaciones locales, ¿verdad? Que ya existían en su momento, pero está haciendo una referencia aquí a la iglesia. La iglesia tenía paz en aquel momento. Y dice, no solamente la iglesia disfrutaba de esa paz externa por las persecuciones que habían ya cesado, sino que eran edificadas andando en el temor del Señor. No un temor al castigo en sí, ¿verdad? Tratar de tener una buena conducta para que el Señor no nos castigue, no es eso, sino que la iglesia quería agradar en todo al Señor. La iglesia no quería enseñar ni practicar nada que no fuera la voluntad del Señor. Eso es andar en su temor. Andar en el temor no significa que vivían una vida de miedo a la represalia del Señor, ¿verdad? Sino una vida en santidad que busca y promueve la gloria del Señor, una vida que desea honrarle en todo. Pero esto se debe no a un mérito de la iglesia en sí, sino al mismo obrar del Espíritu Santo, ¿verdad? La influencia en la iglesia hacía que ésta sea edificada, ¿sí? Andando en el temor del Señor. Y como resultado, seguía creciendo también en número, por eso dice aquí, se acrecentaban fortalecidas, ¿verdad? Este sería nuestro breve contexto. Yo estoy enseñando hechos allí en Chivilcoy, ahora menciono esto como para que entremos en contexto. La iglesia tal vez ya lo tenga un poco más claro porque hemos comenzado desde el versículo 1. Y disfrutando de esta paz externa, es que uno de sus líderes más prominentes, un tal Simón Pedro, decide hacer una visita a todos los hermanos, como un verdadero líder, ¿verdad? Se va a diferentes lugares visitando a los hermanos, y eso vamos a considerar en esta tarde, el ministerio de Pedro en la iglesia. Ese será nuestro tema hoy. Saulo va a quedar en stand-by, recién va a aparecer nuevamente en el capítulo 13, y desde allí él se va a convertir en el protagonista de toda la narración de aquí en los Hechos. Si vamos a considerar entonces el ministerio de Pedro en la iglesia, propongo que veamos en primer lugar el cuidado pastoral de Pedro. Dice el versículo 32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Los primeros capítulos se ve la predicación de Pedro. Aquí hemos considerado nosotros el primer sermón, el segundo sermón de Pedro. También él ha estado en 2 oportunidades frente al Sanedrín, el concilio, presentando una defensa de su credo. Hemos visto también la introducción, el desarrollo, la aplicación de estos sermones, sus efectos, entre otras cosas. Pero la influencia y el liderazgo de Pedro es algo que se ve mucho en los primeros capítulos del Señor. Sin embargo, aquí ves otro aspecto de su ministerio, algo más pastoral, visitando a los hermanos. Eso es lo que está haciendo Pedro aquí. Era un líder que ya tenía la experiencia de predicar ante multitudes, 2 veces ante el concilio, pero aquí lo ves, ¿qué? Visitando a los hermanos. Seguramente confirmando su fe, alentándolos, entre otras cosas. Alguien dijo que la idea de que un hombre de Dios ministra solo a grandes multitudes es extraña en la Biblia. No se ve eso. A su vez, es algo que también se le había encomendado hacer. ¿Recuerdan que el Señor le dijo, apacienta mis corderos? Apacienta mis ovejas. Era algo que sería parte, mejor dicho, del ministerio de Pedro. Y en una de sus cartas, Pedro también dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Capítulo 5, versículo 2. Así que este hombre con corazón de pastor está visitando ahora a los hermanos que habitaban en diferentes lugares. Pero qué interesante cómo Lucas se refiere a los creyentes, los santos que habitaban en Lida. No usamos mucho ese término nosotros hoy, ¿no? Para referirnos a los hermanos. Versículo 41 también dice, llamando a los santos. Ananías también lo empleó más atrás en el versículo 13, y es un término que Pablo también utilizaba mucho en sus cartas. Se refería a los hermanos de esta manera, a los santos que habitan en tal lado, a los santos que están en todo lugar. Nosotros no solemos usar eso hoy. ¿Alguien dijo hoy, a la tarde voy a reunirme con los santos? Probablemente no. Pero aunque no lo hagamos, no deberíamos olvidar su significado y valor, que estos, me refiero a cada hermano individual, no son cualquier cosa. No son los casi santos, ni los medianamente santos, sino delante del Señor, por su posición en Cristo, los santos en el Señor Jesús. Así debemos considerar a los hermanos, apartados para Dios, no por mérito, ¿no?
sino por gracia. Si fuera por mérito, ninguno de aquí sería santo, ¿verdad? Pero esa es nuestra posición por los méritos de Cristo en el Calvario, ser santos delante del Señor. Y en este cuidado pastoral, en este ministerio que Pedro estaba desarrollando, visitando a los hermanos, es el versículo 33, se encontró con esto. Halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro a Eneas: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Parece ser que este tal Eneas no era cristiano. Algunos dicen que sí, pero me atrevo a decir que no, por lo menos por 3 razones. Primero, por la expresión, halló allí a uno. No parece ser que estaba incluido en el grupo de los santos, ¿verdad? Y segundo, porque en el contexto inmediato, en el verso 36, para referirse a una mujer que sí es cristiana, se dice que era discípula. Como que hace una aclaración, ¿verdad? Y tercero, en el Nuevo Testamento no tenemos registro de cristianos siendo sanados sobrenaturalmente. Sí hay registros de creyentes resucitando entre los muertos, pero no sanados milagrosamente, ¿verdad? Entonces esto nos dice que el siervo del Señor, Pedro, no es alguien ajeno a lo que le sucede también a personas fuera del entorno de la iglesia, ¿verdad? No es ajeno. Pablo dijo a los Gálatas, capítulo 6, versos 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. En una visita a los santos que habitaban en Lida, Pedro está teniendo acercamiento con alguien que no es de la familia de la fe. Interesante. No es un acercamiento sin propósito y meramente social, sino que tiene un fin. Primeramente, la gloria del Señor, y después la extensión del reino. Veamos el por qué. Vamos a destacar primero las palabras de Pedro en la sanidad de este hombre. Eneas, Jesucristo te sana. No es Pedro quien te sana. No es Guillermo Maldonado quien te sana. No es la iglesia quien te sana. No es la cadena de oración que te sana. Es Jesucristo quien te sana, ¿verdad? Pedro solo era un portavoz del Señor, un canal por el cual fluía la autoridad del Señor. Levántate y haz tu cama. Aquello que no podías hacer por 8 años, ahora puedes hacerlo por tus propios medios. Y enseguida se levantó, dice, para manifestar a todos que la sanidad es instantánea y no progresiva, completa y segura. Qué contraste, ¿no?, con las supuestas sanidades que hoy se ven. Que muchas veces dicen que la persona se sanó, pero al tiempo aparentemente se volvió a enfermar de lo mismo. Otros le echan la culpa al mismo enfermo porque dicen que carecía de suficiente fe. Entonces la sanidad no se pudo completar. O que le hicieron un gualicho demasiado fuerte. Entonces se necesita un poco de ayuno para lograr la sanidad. Se dice, ¿no? Pero en la época apostólica no era así. ¿Por qué razón? Porque quien sanaba era Jesucristo. Por esa razón. No el hombre. No se necesitaba corroborar si estaba sano. Y la sanidad no era progresiva. No tenía que hacer 10 secciones de kinesiología, tampoco. Se sanaba completamente y al instante. Y todos quedaban con la boca abierta, dando gloria a Dios por lo sucedido, ¿no? Ahora bien, la sanidad no solo se realizó para el beneficio de Eneas y la edificación de los hermanos. Primero, el Señor es glorificado en esto. Y su nombre es exaltado. ¿Por qué? Jesucristo te sana, le dijo. Él es la persona. Mira a Él. Y segundo, el Señor utiliza esta sanidad para atraer a otros a la fe. Ese era uno de los propósitos, dice el versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entiendo una cosa, que esto puede, hoy en nuestro contexto, tal vez un poco difícil de explicar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Verdad? Yo creo que es un poco difícil, pero sinceramente es lo que pasó. La gente, al ver a este hombre completamente sano y sabiendo que llevaba así 8 años, se convirtieron al Señor. ¿Sucede eso hoy en día? Yo sé que hay muchos detalles aquí que están reservados, pero sabemos que lo que sucedió no es un patrón para todas las iglesias de todos los tiempos. Además tenemos que entender que Hechos es un libro de transición y no meramente doctrinal, ¿verdad? Hechos que sucedieron a los apóstoles del Señor y no algo que nos va a suceder a nosotros hoy. Fue algo para aquel momento, no es como el Señor
tiene que actuar hoy. En eso erran nuestros vecinos de la iglesia pentecostal, en querer aplicar todo lo que sucede aquí, hoy. Entonces no están entendiendo el propósito del libro, que no es doctrinal, no significa que lo que sucedió en el Pentecostés tiene que suceder con nosotros hoy. No es eso lo que Hechos está enseñando. Si no entendemos el propósito del libro, entonces vamos a tratar de aplicar todo lo que está aquí hoy. Y si no sucede, nos vamos a desilusionar, o le vamos a echar la culpa a los líderes, o no hay fe, o no hay amor, o no hay un montón de cosas, simplemente porque no estábamos entendiendo el libro, ¿verdad? Pero esto fue lo que sucedió allí en Lida. Este hombre fue sanado y la gente que lo vio se convirtió al Señor. El Señor quiso usar la sanidad de este para atraer a otros a la fe. Hoy, con un canon completo, nosotros sabemos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Así es. Pero hay algo aquí que sí es aplicable para todos los creyentes de todos los tiempos. Voy a leer lo que un comentarista aporta. Él dice: la buena voluntad de Pedro de relacionarse con las personas, además de su deseo de glorificar a su Señor, lo convirtieron en un instrumento útil por medio del cual el Señor pudo recoger una abundante cosecha para su reino. Fin de la cita. Si podemos tomar nota del carácter de Pedro, ¿verdad? Y de la actitud que él tenía, ¿cuál? De pensar en los hermanos, de los santos, de tener un acercamiento y glorificar al Señor en las circunstancias que se nos presenten. Siempre, siempre con la expectativa de que el Señor sea glorificado. Así parece ser que se conducía este hombre, y que otros también lleguen al conocimiento de la verdad. Cuidando como un pastor a su rebaño, Pedro pudo glorificar al Señor teniendo cierto acercamiento y sanando a un paralítico y viendo cómo otros eran alcanzados por la sanidad de este hombre. Qué increíble. Ahora bien, veamos en segundo lugar entonces la disposición de Pedro al servicio. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada lo pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. El cuidado pastoral del apóstol lo movió hacia los hermanos, y también se produjo la sanidad sobrenatural de un paralítico que llevaba 8 años postrado, y muchos llegaron a la fe. Ahora, la disposición de Pedro al servicio lo llevará a la resurrección de una hermana en la fe. Algo más interesante aún. Así que vamos a ver qué es aquello que sucede en Jope. Bueno, lo primero que Lucas quiere mostrarnos a nosotros, a sus lectores, mejor dicho, es que sepan que en esa ciudad vivía una mujer de nombre arameo, llamado Tabita, en griego Dorcas, y que ésta abundaba en buenas obras y en limosna. Eso es lo que Lucas quiere que nosotros sepamos. Y a su vez dice que era discípula. Es el único lugar en las Escrituras que vas a encontrar esa expresión, discípula. Una seguidora de Jesús, solamente aquí. Y esta abundaba en buenas obras, como dijimos, y en limosna. Eso inmediatamente me hace pensar en Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. El Señor está recordando lo que hizo esta mujer. También en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dorcas parece ser esta hermana, una mujer abocada al servicio, ¿verdad?, de los santos, porque abundaba en buenas obras. Hay una relación directa aquí con discípula y buenas obras. Es en cierta manera lo que cada seguidor de Jesús debería manifestar, ¿no? Una abundancia en buenas obras para con los hermanos. Nosotros también tenemos que abundar en eso. Se debería de decir de todos los discípulos que abundan en buenas obras, porque justamente lo que Dios preparó para nosotros, según leímos en Efesios 2:10, es eso, que abundemos en buenas obras. Solo que Lucas, inspirado por el Espíritu de Dios, quiere enfatizar sus buenas obras. No se dice nada de ella si era casada, soltera, si tenía hijos,
no sabemos nada de su vida personal. Lo que se enfatiza aquí es eso, sus buenas obras y cómo atendía a las hermanas de la congregación. Pero, como los creyentes también sufren, se enferman y mueren, la iglesia fue golpeada repentinamente con la muerte de esta hermana. Una pérdida muy, muy grande para la iglesia. Lucas, a pesar de ser médico, en esta oportunidad decide no darnos ningún detalle en cuanto a la enfermedad. Solamente nos dice eso, enfermó y murió, nada más. Como era costumbre de los judíos, la acondicionaron para luego ungirla y finalmente enterrarla. ¿Saben que los comentaristas dicen que dadas las condiciones climáticas de aquel tiempo, de mucho calor, lo más probable era que la enterraran en el mismo día? Fallece en la mañana, a la tarde la estás enterrando, o como mucho pasaba un día, pero se debería hacer inmediatamente. Pero aquí vemos que eso no es lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Por qué razón? No la sepultaron y la colocaron en una sala. La colocaron allí, ¿verdad? ¿Será que estos hermanos estaban pensando en algo? Todo parece indicar que sí. ¿Por qué? Muy cerca de ese lugar, a unos 18 kilómetros de distancia, se encontraba el apóstol Pedro, quien recientemente o por medio de él, había sido hecho una obra sobrenatural de levantar a un paralítico que yacía así hace 8 años. Entonces el versículo 38 dice que enviaron a 2 hombres a pedirle que fuera pronto con ellos. Y he aquí la disposición de Pedro al servicio. Versículo 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Responder que estaba demasiado ocupado en Lida ministrando a los hermanos allí era una posibilidad para Pedro. Podía haber dicho eso, decir que no tiene nada de pecaminoso. Pero aquí vemos su disposición para servir donde se lo requería, siempre y cuando entendiera que el Señor lo guiaba a eso. Y qué panorama tan triste con el que se encontró el apóstol Pedro, ¿no? Varias viudas lamentando con lágrimas la partida de la hermana Dorcas. Aquí se nos dice lo que en el versículo 36 estaba oculto acerca de las buenas obras de esta mujer. ¿Cuáles eran las buenas obras que hacía esta mujer? Parece ser que servía al Señor confeccionando prendas y dándoselas a las viudas. Esa era su parte en el cuerpo del Señor. Ese era, podemos decir nosotros, su ministerio. Tremendo. En Hechos 6 hemos visto cómo los apóstoles tuvieron que designar a hombres calificados con ciertos requisitos justamente para servir a las viudas. Pablo le dijo a Timoteo que honrara a las viudas, que en verdad lo son, en capítulo 5, verso 3. Santiago dice que la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. El Señor destacó la obra de una viuda por encima de los fariseos de aquel momento, simplemente dando una ofrenda, porque dijo que dio más que todos aquellos, porque los demás daban de lo que les sobraba, pero esta dio todo, la alabó. Y también Dios se acordó de una viuda pobre en Sarepta de Sidón y envió allá a su siervo el profeta Elías, ¿verdad? Simplemente para decirle que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, en Primera de Reyes 17. Así considera el Señor y cuida de aquellas mujeres que han perdido a sus esposas. Un Dios tierno y compasivo al dolor, ¿verdad? De hecho, en el Nuevo Testamento hay recomendaciones específicas para las viudas. No solo para las viudas, sino para la iglesia con respecto a las viudas también. ¿Ay? Yo sé que hoy en día es algo que muchas iglesias no practican o que han olvidado. Que siempre y cuando las condiciones sean reunidas, la iglesia tiene que cuidar, y es su deber cuidar de las viudas en la iglesia. Es algo que le fue encomendado. La iglesia primitiva tenía ese cuidado y aprecio hacia aquellas que habían sufrido la pérdida de su esposo. Y he aquí en Hechos 9, una mujer que sobresalía en su servicio justamente por pensar en las viudas. Dorcas no predicaba, ni tenía ningún papel de liderazgo en la iglesia. Nada de eso. Sin embargo, cuando falleció, todos lamentaban su partida hasta las lágrimas. Su servicio de amor era imposible de olvidarse de él.
cómo se destacaba esta mujer. Pero qué escena tan conmovedora. Pienso en el Señor llorando en la tumba de Lázaro. Pienso en la iglesia, en Hechos 7, llorando, lamentándose con gran llanto por la partida de Esteban. Y ahora vemos a la iglesia, a las viudas, llorando por Dorcas. Qué interesante. Ahora bien, déjenme pensar un poco más en esto en cuanto al servicio de esta mujer. A veces los creyentes creen que la única manera de servir al Señor es ocupando un lugar en el púlpito, cantando o evangelizando. Y se cree que eso es servir al Señor. Y no hay más servicio. Pero el servicio de esta mujer, su manera de servir al Señor y a su iglesia, consistía en confeccionar una prenda y dársela a las viudas que lo necesitaban. Eso es todo. No sé si lo hacía como fuente de ingreso y con eso sustentaba a las viudas. O no sé si simplemente confeccionaba las prendas y se los daba a las viudas. Tampoco sabemos si tenía una mini empresa junto a las viudas. No se nos dice eso. Pero sí se nos dice del corazón de esta mujer, que asistía a las viudas de la iglesia. Ese era su ministerio. Eso era lo más importante, el corazón servicial de esta mujer. Y el Espíritu Santo dejó registro de esta obra para todo el periodo de la iglesia. Y hasta hoy lo seguimos recordando. Cuando cierta mujer vino al Señor, rompió un frasco de perfume y ungió la cabeza del Señor, los discípulos se enojaron. Y el Señor dijo que la dejaran porque estaba haciendo una buena obra. Y en cualquier tiempo, en cualquier periodo que se predicara este evangelio, se haría memoria de lo que ella hizo. Y piensen conmigo en esto. Pasaron 100 años, 500 años, 2000 años, y seguimos recordando lo que Dorcas hizo en la iglesia. Cómo servía al Señor, con buenas obras, atendiendo a la necesidad de esta mujer. Y vemos a las viudas recordándola hasta las lágrimas. ¿Te pusiste a pensar alguna vez cómo te gustaría que te recuerden cuando mueres? ¿Te gustaría que te recuerden los hermanos? O mejor dicho, ¿llorarán y lamentarán tu partida? Creo que para eso suceda. Tu servicio de amor al Señor tiene que ser completamente puro, altruista, desinteresado. Y no un servicio obligado por imposición o para buscar algún mérito delante de los hermanos, ¿no? Sino compasión por la gloria de Dios, por amor a los hermanos. Si no se hace de esa manera, solamente tu servicio resulta ser, Pablo lo dice a los Corintios, címbalo que retiñe o metal que resuena, ¿verdad? Das un sonido incierto cuando el servicio no es con amor. Ahora bien, esto también nos ofrece un mensaje sobre el servicio en la iglesia. Servir al Señor no es solamente predicar, dirigir la reunión o evangelizar. Jesús dijo que cualquiera que dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Servir al Señor es un estilo de vida, es vivir con la conciencia de que todo lo que hago, lo hago en su presencia y con el fin de glorificarlo. Por eso Pablo dijo a los colosenses, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis, y no solamente lo que haces aquí, lo que haces afuera también. Si lo haces para el Señor, es un servicio al Señor. Esta mujer hacía túnicas y vestidos como para el Señor y de esa manera le servía siendo útil a la iglesia. A veces pienso en la hermana que hace mate cocido en las actividades de niños, solamente preparándole la merienda. Y digo, de cierto, esta mujer tendrá su recompensa en el reino del Señor, en el día de Cristo, en el bimá de Cristo. Cuando el Señor galardone a sus hijos, esta mujer también está. ¿Cuál es su servicio? Prepara la merienda para los chicos, eso es todo. Digo, qué tremendo. A veces nosotros no valoramos lo que este tipo de servicio, pero el Señor sí. Siempre y cuando nuestras motivaciones sean correctas. Cambiar un foco en el edificio donde los santos se reúnen. Cortar el pasto. Alcanzar un vaso de agua. Ayudar, visitar, ofrendar, trasladar, orar. Son maneras en las que sirves al Señor. Y hay miles de maneras. Nunca me olvido de un abuelo en la congregación, el querido Don Osvaldo, que ya partió a la presencia del Señor hace algunos años.
Un hombre muy caballero, tenía la particularidad de siempre estar repartiendo caramelos. 80 y pico tenía. Si habré ligado los caramelos lipo con él, tremendo. Pero esa era la manera que él tenía de expresar ternura hacia los hermanos. Y de esa manera contribuía al bien de la iglesia, haciendo simplemente eso. Nada más. Puedes pensar en 1000 maneras de servir al Señor y hacer bien a los hermanos. Bueno, la disposición de Pedro para el servicio le permitió saber de una mujer que abundaba en buenas obras y de una iglesia conmovida por su partida. Pero la historia no termina aquí, ¿verdad? Esta mujer se enfermó, murió, la iglesia, sobre todo las viudas, estaban entristecidas, pero para algo fueron a buscar al apóstol Pedro a otra ciudad, ¿verdad? Veamos en tercer lugar entonces la sumisión de Pedro, versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. No sé por qué razón Pedro sacó a todos de la sala, ¿verdad? No es que hizo una especie de brujería, algo por el estilo, ¿no? Solamente puedo especular en que él vio a su maestro hacer algo parecido con la hija de Jairo cuando ésta murió. Sacó a todos fuera de las salas y solamente dejó a sus padres. O a lo mejor no quería que todos pusieran la mirada en él, como para llevarse toda la gloria, ¿verdad? No lo sabemos. Lo cierto es que Pedro venía de ordenar a un paralítico que se pusiera de pie y anduviera. Estaba encendido como un tizón, listo para expresar el poder del Señor. Pero noten el detalle, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Algunos dicen que Pedro fue el primer papa. No sé de dónde sacan esta tontería, pero no. Aquí y en todo su ministerio solo podemos ver a un hombre sumiso a la voluntad de Dios, dependiente de él, débil y finito. Sus rodillas dobladas manifestaban esa debilidad y total dependencia del Señor. Pedro sabía que él no tenía ningún poder especial, ¿no? Es más, si él se mirara a sí mismo, si se mirara hacia adentro, estaba en el horno, considerando todos sus pecados pasados y cómo negó al Señor Jesucristo. No tenía ningún chance. Pero vean aquí a este gigante, arrodillado, orando a Dios, pidiendo la resurrección de esta mujer. Nosotros no tenemos el contenido de la oración, pero sí la acción de Pedro. Él se dirige al cuerpo y le ordena levantarse y Dorcas vuelve a la vida. Eso es todo. En Mateo capítulo 10 el Señor le había dado autoridad a sus discípulos de levantar muertos. Y eso es lo que Pedro está ejerciendo aquí. Imagínense que un hermano fallezca, alguno de nosotros vamos y le ordenamos que resucite. ¿Va a pasar esto? Un papelón grande vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a dejar mal parado el Evangelio, pero estos hombres tenían la autoridad del Señor para hacerlo. Verdaderamente la muerte no tenía ninguna autoridad ante el autor de la vida. Dorcas está viva, y no solamente viva, sino también sana. Pero noten el versículo 41. Y él, dándole la mano, la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Por qué esta distinción, Pedro? O mejor dicho, ¿por qué las viudas no están incluidas entre los santos? ¿Verdad? Hubiese dicho, llamando a los santos, las viudas estaban allí y era suficiente. No que las viudas no fueran creyentes o que pertenecían a otra categoría de creyentes, sino que es evidente que quienes sufrieron más la muerte de Dorcas eran justamente ellas. Aquí vemos como un trato especial, hermano. Como si Pedro les dijera, hermanas, el Señor se acuerda de su dolor y sus lágrimas, y he aquí decide traerles consuelo, resucitándola de entre los muertos. Traigan también a las viudas. Hoy estaba pensando en Marcos 16. ¿Recuerdan aquel momento en el cual ciertas 3 mujeres fueron a la tumba? Esto estaba abierto y encontraron un ángel allí, un joven ángel, dice. Y les dice a las mujeres que se vuelvan a los discípulos, pero menciona algo más que solo el Evangelio de Marcos, dice. Y a Pedro, que se iba a encontrar con ellos allí en Galilea, que iba delante de ella. ¿Por qué a Pedro menciona si él también era un discípulo? Dice, díganle a los discípulos y a Pedro. Era porque justamente Pedro se encontraba entristecido
por haber negado al Señor. Vamos a usar un término coloquial o vulgar. Estaba hecho bolsa Pedro en ese momento. Entonces como que el Señor se acuerda de él y dígale también a Pedro. Parece que él no está usando la misma definición aquí. Y traigan a las viudas también, que sabemos cómo se encuentran. Ese es el trato de nuestro Dios. No es que simplemente estoy tratando de tocar tus emociones y nada por el estilo, sino que eso es lo que vemos en las Escrituras del carácter de nuestro Dios. Cómo atiende a las mujeres que han perdido a sus esposas. Dios se compadece de sus hijos que sufren. Ahora bien, el gozo había regresado entre los santos que habitaban en Jope. Se habrán entrelazado en abrazos dando gloria a Dios. Pero nuevamente este obrar sobrenatural del Señor, así como la sanidad de Eneas, tenía otros alcances también. Versículo 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Recuerdan aquella persona que dijo que si él resucitaba de entre los muertos, podía ir a su familia y ellos se iban a convertir? Y el Señor le dijo, creo que fue Abraham, le dijo, no, Señor, ya tienen a Moisés y a los profetas. Si por más que se levante alguien entre los muertos, no le van a escuchar. Aquí se levantó alguien entre los muertos y la gente creyó. ¿Es una contradicción? Claro que no. Es como el Señor quiso actuar en las personas y llamarlos a la fe, usando la resurrección de esta mujer. No solo el Señor estaba pensando entonces en la tristeza de las viudas, que no es poco, sino que sabía que esta resurrección serviría para que otros llegaran a la fe. Si con la sanidad de Eneas se convirtió en una ciudad, pienso yo que con la resurrección de alguien, mucho más. Pero aquí dice, no todos, sino que muchos creyeron en el Señor. Es así. Sin duda alguna, hermanos, que la conversión no venía simplemente por ver algo extraordinario, sino porque el Señor usaba eso para llamarlos al arrepentimiento y la fe. Voy concluyendo citando al pastor MacArthur. Él dice que Dios utilizó los milagros como señales que confirman que el Evangelio es verdadero. También los usó para autenticar a los apóstoles como sus maestros. Y Dios usó la resurrección de Dorcas como la chispa para la salvación en toda la ciudad. Fin de la cita. Así quiso obrar el Señor, ¿qué le vamos a decir? Lo interesante de todo esto que se vivió en Jope es que tiene su origen en la sumisión de Pedro, de doblar sus rodillas manifestando su dependencia del Señor. Y ellas allí cuando el Señor obra. No somos nadie, pero es allí de rodillas cuando damos lugar a que el Señor se manifieste conforme a su voluntad. No consideramos hoy el versículo 43 porque creo que es un nexo, una conexión a la porción que sigue luego. Pero sí quiero que piensen en algunas cosas. Primero, Pedro se acercó, pensó en los hermanos y con un corazón de pastor decidió acercarse a ellos. Y luego sucedieron muchas cosas. Pero tal vez podamos tomar nosotros este ejemplo de acercarnos también a los santos, ¿verdad? ¿Quién sabe las cosas buenas que el Señor ha de hacer? Siempre digo que el Señor nos ha llamado a vivir en comunidad, no una vida solitaria, ¿verdad? Somos una iglesia, un cuerpo. Segundo, debemos imitar esa disposición de servicio que el apóstol tenía. A su vez, tomar el ejemplo de esta mujer llamada Dorcas, quien abundaba en buenas obras sirviendo a la iglesia del Señor. A todos el Señor nos dio algo para que podamos servirle en este organismo vivo. Nadie puede decir el Señor no me ha dado nada para servirle. A todos el Señor ha dado algo. Pablo le dijo a los corintios, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, y que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Una función tienes en el cuerpo. La función de Dorcas era confeccionar prendas y sostener a las viudas. Qué increíble. Algunos pueden decir, qué insignificante lo que hace esta mujer, dar ropa. ¿No podías dar algo más? Y el Espíritu de Dios preservó esto para nosotros, para la posteridad. Qué increíble. Por tanto, lo que Él te ha dado, debes servirle con alegría y contribuir a la edificación de la iglesia. Y tercero, para todo lo que hagas, mira el ejemplo de Pedro, quien lo tomó de su maestro y muestra dependencia del Señor en todo. No solo dobla tus rodillas,
Doblega todo tu ser ante el Señor, reconociendo que sin Él nada podemos hacer. Me imagino a la gente, ¡ay, viene el gran Pedro de pie, señores! Y luego lo ves a Pedro postrado como diciendo, no soy nadie, señores, necesito del Señor. Y ora y el Señor hace la obra en todo acá. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Nada más.